Sobre aviso no hay engaño y desde hace bastante tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió enviar a la Cámara de Diputados una serie de reformas constitucionales, poniendo especial énfasis en reformar al Poder Judicial. Jueces, magistrados y ministros serán electos de manera directa por el pueblo porque solo el pueblo puede salvar al pueblo, dijo el presidente el pasado 5 de febrero. Y con eso cerró la especulación en la que se vivía desde hace meses. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta reforma? ¿Qué más incluye? ¿Es esta una vía para hacer de la justicia algo más justo o corremos el peligro de seguir en las manos de los ilusionistas del derecho? Hoy, en la mesa de análisis del Desfiladero, nos acompañan para hablar de esta propuesta de reforma Ixchel Cisneros Soltero, periodista y colaboradora en un montón de medios como Derecho Remix o Dudantes de Calle 11. Actualmente es enlace de Relaciones Institucionales de Gato Pardo y dirige el área de incidencia del estudio de Plumbago. Alejandro Telles, quien es abogado y maestrante en Derechos Humanos por el ITAM, trabajó por 9 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en áreas jurisdiccionales como administrativas. Ingrid Urgelles es abogada, maestra y doctora en literatura, colaboradora de medios como Rompeviento TV, Pie de Página y, claro, es colaboradora constante de este espacio. Compañeras, compañeros, bienvenidos al Desfiladero, muchas gracias por haber venido y para hablar de un tema que ya se nos había contado desde hace bastante tiempo y que pues nos enteramos apenas hace poquitas horas de cómo viene en realidad esta reforma. Yo platicaba hace rato, antes de que entráramos, que cuando se habló de la reforma que pretendía mandar el presidente, algo que nos saltaba más era la elección de los jueces, ¿no? y de los ministros. Y el presidente fue lo que nombró, aunque la reforma trae muchas más cositas, ¿no? Y que podemos ir revisando poco a poco. Esa en especial empezó a brincar en los medios y en las mesas de análisis. Y a mí me gustaría empezar por allí, ¿no? Porque a mí me parece muy lógico que sea esa la idea del presidente o la propuesta. Y empezaría preguntándote, Ixchel, ¿qué piensas de esto? De que la gente pueda participar en la elección de tantas personas dentro del Poder Judicial. Siento que me parece muy lógico a mí también la propuesta del presidente, pero por lo que nos ha venido diciendo el presidente, no porque realmente haya ejemplos de que esto haya funcionado en otros países, por ejemplo, ¿no? O sea, sí creo que las elecciones en general en México es complicado y que la gente vaya a votar y que ejerza su derecho a votar, que ha sucedido en algunas elecciones excepcionales, como las del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en las intermedias bajó la gente que fue a votar. Me parece difícil que se pueda elegir a personas que no son públicamente conocidas, que además no sabes exactamente porque no entendemos muy bien qué hace el Poder Judicial y que eso te lleve a votar a las urnas en un país donde en lo que más estamos preocupados es por comer, por el día a día, por otro tipo de cosas que a lo mejor el Poder Judicial no lo traemos tan en la mente. Involucrarnos tanto en un proceso y gastar tanto dinero en un proceso como este, creo que en este momento sería desperdiciar un montón de recursos. Pero, digamos, eso desde la parte pero si lo pudiéramos combinar, digamos, con las elecciones que le importan a la gente, en las que sí sale a votar. También creo que ahí el problema de cómo salimos a votar muchas veces es que no sabemos ni quién es el perfil por el que estamos votando, ¿no? Entonces, muchas veces votamos por un partido y no por una persona, y te das cuenta que por quien votaste era antiderechos, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta que aunque esté en algún partido, esté en contra del aborto y tú estás a favor del aborto ya cuando llegó a Cámara de Diputados, o a favor de la Guardia Nacional y tú eres antimilitarista. Nos hace falta mucha cultura cívica para poder llegar a ese punto, siento, antes de aventarnos ese tren. Yo hace rato, Ingrid, pensaba que esto nos obligaría a estar más interesados en el Poder Judicial, ¿no? Por eso me parece muy interesante lo que nos está diciendo Ixchel. Yo creo que también es una forma de provocar que nos interese el Poder Judicial, porque después de varias ideas de transición o de cambios de régimen político, siempre terminamos dándonos en la cara con la justicia o con algo a lo que le llamamos justicia. ¿Cómo ves esto? Bueno, nos pasa a nosotros en general en la rama del derecho que es algo tan opaco y que en general no se sabe y muy técnico, que cuesta, ¿no?, que la información que tiene que ver con la justicia sea más conocida por la gente que no es abogada o que no es técnica. Ahora, yo creo que estoy en un punto intermedio con Ixchel, porque en parte también creo que el exceso de votación
no es algo que sea deseable para efectos de cambiar el Poder Judicial. Hay rezago, hay falta de recursos, los recursos son limitados, entonces tantas elecciones como las que se proponen en este proyecto, que son muchísimas, quizás es un exceso. Ahora, no significa que no debe haber elecciones, porque sí es bueno que nosotros sepamos quiénes toman decisiones. Pero siento también que es algo más político que algo práctico. No sé si en la práctica, para la impartición de la justicia, que nosotros elijamos a los jueces va a ser, digamos, una modificación, o el acceso a la justicia va a ser más rápido y más fácil. Creo que es algo político en el sentido de que la Suprema Corte, que sí es el tribunal más visible, más político, el que sí incide en la política diaria, ese tribunal sería importante que fuese elegido por la gente. Pero creo que podría llegarse como a un punto intermedio en términos de no excedernos en estar todo el año como prioritariamente para el Poder Judicial en elecciones, porque sí gasta muchos recursos, tiempo y etcétera. Alejandro, a ver, para ir a esa línea del universo de la Suprema Corte y de los altos poderes de la justicia de nuestro país, ¿es viable hacer elecciones? ¿En verdad estaríamos poniendo a debatir o a escoger muchísimos puestos? ¿O qué es lo que vamos a escoger si es que esta reforma llegara a pasar? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Creo que habría que distinguir porque son distintos debates. Una cosa es hablar de las ministras y ministros de la Suprema Corte y su elección. Otra cosa es hablar de lo que era el entonces Consejo de la Judicatura, que ahora se pretende que sea un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina. Otra cosa es hablar de las autoridades electorales, del tribunal y la sala superior del tribunal electoral. Y otra cosa como tal ya es hablar de magistradas, magistrados, jueces y juezas a nivel nacional. Son muchos puestos, sí, creo que cada una de estas distinciones merece un debate aparte. Pero sí, de entrada precisar lo que dices, son muchos puestos. Hay una falacia por ahí que circula en redes que es, nos toca elegir a todos en todo el país a 4,000 juzgadores. Esto no es así. Lo que pretende en inicio esta iniciativa es que por cada circuito judicial se tengan que elegir localmente a quienes van a ser tus representantes jurisdiccionales. Esto viene muy de la mano de algo que dice la exposición de motivos de la reforma, que es hacer que los jueces se acerquen y conozcan en realidad lo que está pasando dentro de esos circuitos judiciales, que se acerquen a las problemáticas de la gente. No es lo mismo la justicia local que se necesita en Oaxaca que la que se necesita en Durango, que la que se necesita en Tamaulipas. Y creo que por eso es valioso por lo menos lo que pone en la mesa el presidente, poner al centro al Poder Judicial y definir qué estamos recibiendo de servicios de justicia. Como dice el ministro Arturo Saldívar, la justicia está en el corazón de todos los problemas del país. Entonces, el hecho de que el presidente lo ponga en boca de todos, me parece que ya es un paso fundamental para esto que mencionas, una virtud cívica. Pero esta virtud cívica no crece mediante la teoría nada más, se necesita ejercer, y es lo que ha buscado el presidente a lo largo de este sexenio, por medio de consultas, por medios de referéndums y ahora por una participación activa con mecanismos democráticos a nivel constitucional para elección de personal jurisdiccional. Yo sentía que era parte de responsabilizarnos a nosotros como ciudadanos, ¿no? De cómo se está impartiendo la ley, pero también es responsabilizar a esas personas que tienen esos cargos, ¿no? Yo sé que tú has trabajado en muchos temas de derechos humanos y creo que ahí, justamente en esos espacios, es donde nos enteramos que a veces la justicia no avanza por donde debería, o al menos no es expedita de una forma igualitaria, ¿no? No sé si el ponerlos a discusión o que sus cargos no dependan de sus acomodos con ciertos grupos de poder podría obligarlos tal vez a ponerse al servicio de la gente y no al servicio de otras personas, o cómo interpretarlo. Totalmente de acuerdo, sí pasa eso. Mi temor es, por ejemplo, que termine sucediendo como sucede con los partidos políticos o quienes terminan representando a los partidos políticos que supuestamente son nuestros representantes ante el gobierno, ante ese poder específicamente, los senadores, senadoras, diputadas, diputados, que terminan siendo unas prebendas políticas de los amigos de los partidos y que al final se termine votando a estas personas que van a tener un cargo muy importante, que normalmente es un sobrepeso para el gobierno en general, uno de las partes del sobrepeso, que termine siendo el amigo de, como ha sucedido también con los ministros, ¿eh? Eso no estoy diciendo que no, o sea, simplemente creo que esta otra vía
también lo podrían llevar para allá. Ese es mi mayor miedo, ¿no? Que termine siendo votadas el menos peor, como estamos acostumbrados en este país, y que tampoco nos dé esos resultados. Hoy leía un tuit muy interesante que decía, ¿por qué no ponemos mejor a elección al fiscal general de la República, no? Ese me encantaría ponerlo a elección y quitarle la chamba cuando no hace la chamba, sobre todo en los temas de derechos humanos. Claro, pues, sería una buena propuesta, ¿no? Hay que sumarla en el próximo paquete. Y por ahí me iré a preguntar, ¿en serio no hay ningún ejemplo en el mundo de alguien que haga esto? ¿O ha habido intentos de que los poderes judiciales se pongan a discusión de la gente? Tengo entendido que el único lugar donde se hizo es en Bolivia. Y que no fue precisamente un buen modelo, ni que tuvo el éxito que se había propuesto, porque efectivamente es complicado. O sea, no, en el resto de Latinoamérica los jueces son designados, que también es algo que uno puede empezar a cuestionar, sobre todo cuando se trata de los tribunales supremos, ¿no? En ese sentido, creo que los tribunales supremos ejercen un poder muy político y muy poco judicial, y son los encargados en general de votar gobiernos con golpes blandos. Entonces entiendo cuál es la preocupación y me parece que el proyecto va más hacia allá, porque si se trata de realmente reestructurar el sistema judicial en el país y acabar con la impunidad, el proceso tendría que ser diferente. Con solo cambiar los nombramientos de ciertos integrantes del Poder Judicial, porque no son todos, no son las fiscalías, no son las comisiones, o sea, hay muchos otros aparatos de procuración de justicia locales, que es donde se traban las causas. Si no partes de abajo hacia arriba y de arriba para abajo, es decir, en los dos sentidos, es muy difícil cambiar todo el modelo. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta reforma? Incidir en algo que es político y que es muy necesario, porque efectivamente las Supremas Cortes son aquellas que te hacen un lawfare y que el día de mañana hacen que tu gobierno se caiga, ¿no? Porque votan destituciones, y hemos visto que esta misma Suprema Corte tuvo un intento de un proyecto de destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado. Entonces, por supuesto que es algo que tenemos que discutir y sí estar encima, porque eso es muy, muy peligroso. Entiendo que hay otros países donde ya nombrados los ratifican por medio de votación, como Japón, por ejemplo. O sea, sí hay otros espacios donde hay otro tipo de estructuras que a lo mejor podríamos voltear a verlos, ¿no? O sea, pero donde sí la gran mayoría son votados es Bolivia. Y ya. Hace rato estabas hablando de la sustitución del Consejo de la Judicatura, pero yo no sé si a todos nos queda claro qué es eso. A mí, definitivamente, yo no. creo que casi nadie, la verdad, ¿eh? Buenísimo. Fíjate que aquí en México tenemos un órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, que por múltiples organismos internacionales ha sido señalado como una anomalía. Porque la presidenta, en este momento, de la Suprema Corte también preside el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de administrar y vigilar la disciplina de todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial Federal. Esto tiene ciertas implicaciones. ¿Qué tan deseable es que la cúspide de tu Poder Judicial sea la misma cúspide de la Suprema Corte y sea la misma que te investigue? Desde ahí parte el punto de decir qué tan ajeno a ciertos intereses internos podría ser. O sea, se autorrevisan. Exactamente. ¿Y qué propone la reforma? Bueno, vamos a quitar este Consejo de la Judicatura Federal y vamos a hacer dos órganos. Un órgano de administración judicial, que va a ser el encargado de todos los temas económicos, de administrar el Poder Judicial, tanto jueces y magistrados como Sala Superior y Tribunal Electoral, como Suprema Corte en ciertas cosas. Y vamos a hacer un tribunal de disciplina. Este tribunal de disciplina se va a conformar por perfiles seleccionados por los tres poderes. No es un dedazo del presidente, ni yo pongo a todos, no. Yo, presidente o presidenta, pongo a ciertos perfiles. Yo, legislativo, a través de ambas cámaras, propongo a algunos perfiles. Y Suprema Corte, Poder Judicial, propone a otros perfiles. Y que esto permita que verdaderamente tengamos un tribunal que los investigue, que tenga facultades de presentar incluso denuncias penales y que de verdad sientan ese control. Les puedo contar, en la administración del ministro Arturo Saldívar, una de las banderas más fuertes fue esa. Tenemos que combatir el acoso sexual, que era muchísimo, y tenemos el hostigamiento y también las prácticas de corrupción y el amiguismo que mencionabas. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que terminando esta administración parece que eso se queda simplemente en falta de voluntad política. Se hizo durante 4 años, pero llega otra cabeza y tal vez no tiene ese compromiso o esas miras a mejorar esas áreas del Poder Judicial, ¿no? Un tribunal de disciplina que sea ajena a la presidencia de la Suprema Corte y de lo que era el Consejo de la Judicatura te permitiría darle un rol mucho más importante en la vigilancia
plantear. Y, por ende, combatir también la impunidad en ciertos casos. Me parece bien curioso eso de su autorrevisión, ¿no? Es como cuando en la escuela te decían que tú solito te pusieras la calificación y obviamente entrabas en el universo de la, conciencia. Claro, exactamente. El problema es que aquí entras en el universo de la conciencia y bueno, pues no y hay ya sabemos si tienen conciencia. Exactamente, entramos en esa discusión y ahí me parece bien interesante esto en donde se marca un límite para dar resolución, plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales, lo cual me parece muy importante para echarle una mano al SAT probablemente, y 1 año para asuntos penales, ¿no? Un problema es la tardanza que tiene el Poder Judicial y que pareciera que se mueven las cosas que les interesan y otras que no. Yo vuelvo a lo mismo, no tengo ningún problema, solo nada más que nos digan de dónde va a salir el dinero para algo así, porque está rebasado el Poder Judicial también, el presupuesto que le dan, y no estoy hablando de los grandes sueldos, de los ministros, que es lo que se habla en medios de comunicación. O sea, tú vas y todo el engranaje o sea, para que tú llegues y pongas una denuncia y entonces empiece a avanzar, está total y absolutamente colapsado en un país como este. Entonces, no solo con esta propuesta, sino con varias de las que tiene el presidente ahí que me parecen muy interesantes. Nada más mi pregunta es de dónde va a salir el presupuesto para algo así, porque nos hace falta ya de por sí un montón de lana y esto es dinero para tener a mucha gente ahí trabajando mucho tiempo. Y respetando sus derechos laborales, ¿no? Porque también podríamos explotar a la gente, pero no creo que sea la idea. Pero esta falta de movimiento, ¿se debe a falta de recursos o a un entramado administrativo burocrático imposible? No, y yo creo que ahí le suma la corrupción y la impunidad y un montón de cosas que también tendrían que ir a la par en esta propuesta, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a limpiar el Poder Judicial? No solamente votando por los jueces. ¿De dónde vamos a sacar dinero para que trabajen más y más rápido, ¿no? O sea, todo el Poder Judicial en general y el de justicia de este país. No nada más diciendo, en 6 meses lo quiero, porque además, pues seguramente en 6 meses lo van a sacar, pero lo van a sacar con el que pagó más dinero terminó afuera y el que pagó menos dinero terminó en la cárcel. O el que no tiene recursos terminó en la cárcel, como suele suceder hasta ahora. Recuerdo que José Luis Cuevas hablaba de Kafkahuamilpa. Es entrar en el universo del entramado burocrático y administrativo de México. Y creo que en eso se ha perdido un poco el Poder Judicial, o al menos pareciera que el pretexto sí está allí. Fíjate que aquí quisiera puntualizar algo. En efecto, esta reforma por sí sola no es suficiente. ¿Qué necesita y qué se está haciendo? Les comparto. Los diálogos por la transformación, que es parte del proyecto de nación que pretende presentar la doctora Claudia Sheinbaum cuando sea presidenta y que en el eje de justicia le corresponde al ministro Saldívar. Para hacer una reforma integral del sistema de justicia, no solo basta tocar al Poder Judicial Federal. Esto implica tocar a los poderes judiciales locales, que son el primer contacto que tiene la gente y que esa es la primera impresión. Cuando hablábamos de esta mala impresión que se tiene de los jueces y juezas, es porque su primer contacto fue en la justicia local. Lo que pasa en las fiscalías, ¿no? Y toda esta imagen mental que se tiene de la persona que no te quiere atender y que si voy a denunciar no van a hacer nada. Tenemos que trabajar con todos esos órganos para poder realmente cambiar la justicia en este país. Lo que estamos haciendo acá no es un diagnóstico meramente teórico y desde las élites que pretenden dominar el discurso jurídico. Lo que se hizo acá fue acercarse a la gente, acercarse a las víctimas de casos trascendentales en el país, a operadores del sistema de justicia y a expertos también en doctrina para que nos puedan decir cuáles son los problemas que se tienen que atender. Y creo que eso es una parte fundamental y trascendental del proyecto de nación que va a presentar la Claudia Sheinbaum. Estoy de acuerdo, ahora nada más agrégale una reforma fiscal para que todos los proyectos puedan funcionar. Seguramente, pero si nos vamos área por área podremos encontrar que aparte de una reforma fiscal... A todos les hace falta reforma fiscal. Esto me parece interesante porque justo algo que acabas de decir es... Porque ayer salió la doctora Claudia Sheinbaum a decir que va a apoyar la propuesta de las reformas del presidente y el 1 de marzo anuncia su proyecto de nación. Con lo cual... podríamos esperar que dentro del proyecto de nación haya una ampliación, digamos, a la propuesta de reforma que tiene el presidente o una post-reforma del plan C o algo así, digamos, para entrarle al Poder Judicial.
Creo que... reserva de que llegue el 1 de marzo, ¿no? Y a reserva de que tampoco soy la voz autorizada para hablar al respecto, creo que la doctora ha dejado muy en claro que va a ser muy respetuosa de lo que presentó el presidente, y creo que al menos en el eje de justicia, porque son 17 ejes los que se están tratando, en el eje de justicia sí lo que se busca es complementar. En efecto, se requiere dinero para muchas cosas, pero para muchas otras no. Para muchas otras tenemos que voltar, por ejemplo, a mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tenemos que ver una ley cívica a nivel nacional, ¿no? Tenemos que ver qué tanto porcentaje de los problemas, de los asuntos familiares te están ocupando la carga laboral a nivel local. Y entonces, si cambiamos a un sistema oral en materia familiar, eso podría ayudarnos, como lo hizo en su momento el sistema acusatorio. En efecto, se necesita dinero para muchas cosas, pero para muchas otras se necesita voltear con un diagnóstico que mire de frente a las víctimas y que mire de frente a los operadores que saben qué es lo que falla en esas oficinas. Eso creo que es lo que está haciendo diferente este ejercicio. Se nos está acabando el tiempo. Fíjate que justo ayer yo, tras ver todas las propuestas de reformas del presidente, pensé exactamente lo mismo que Ixchel. Yo dije, bueno, pero ¿cómo van a pagar esto? Porque en todo país, digamos, que se hacen reformas profundas, reformas de base, sistema de salud, ¿no? Y que lo que se busca es un estado de bienestar, un país que sea justo, un país que imparta justicia como corresponde, etcétera. Se necesitan muchos recursos. Y aquí no se ha tocado los bolsillos de los empresarios. Y yo lo entiendo porque es un primer sexenio, hay que tener cuidado, uno no puede llegar con una retroexcavadora porque eso que pasa, el efecto contrario y llega de nuevo un derechista. Pero yo espero y tengo la fe de que en el próximo sexenio tendría que estarse pensando y evaluando una potencial reforma tributaria para poder financiar esto y todos los proyectos, porque la verdad es que la mayoría, la reforma de pensiones que hablamos recién, que en algún otro programa habrá que analizar, la reforma de pensiones no se puede sostener si no es con una reforma tributaria. Y si a esto le sumas que una persona en este país tiene el mismo dinero que más de 48 millones de personas, ahí es donde hay que buscar el dinero. Ahí está. Se nos está acabando el tiempo y no quiero que se me vaya, porque más allá de nuestro amor a las reformas, ¿no? Somos un país de reformitis. Pues ya aprovechando eso, ¿cuál sería, digamos, su pequeña carta a Santa Claus respecto al Poder Judicial? ¿Por dónde empezarían? Y si quieren, para despedirnos, empiezo por acá y ya nos vamos así y cerramos. Híjole, yo sí creo que una limpieza del Poder Judicial incluye meterse realmente las manos a la corrupción, a la impunidad, donde no solo están involucrados los jueces, ¿no? Donde la clase política mexicana está hasta aquí de sucia de esos espacios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder limpiar un Poder Judicial para después fortalecerlo y darle los recursos suficientes para que nos pueda rendir cuentas a los ciudadanos? Mi carta a Santa Claus no está siendo efectuada, yo soy más realista. Me gusta lo que está haciendo Arturo Saldívar, la verdad. Me gusta que estén escuchando a las personas porque es la única manera de saber dónde está el error. Aquí no sirve una reforma de arriba hacia abajo desde la teoría, sino que realmente hay que empezar a ver dónde falla la impartición de justicia, qué pasa con esa persona que es víctima, que llega y cuál es su primer encuentro y quién es la primera persona que la rechaza, la primera persona que no la escucha, la primera persona que le hace el gaslighting terrible que les hacen a las madres, no, si su hija debe andar por ahí. ¿Dónde está eso? Y eso es lo que precisamente hay que tomar. Y también llegar, ¿no? Porque creo que estamos acostumbrados a que se vuelve más peligroso ir a denunciar. Que al final no conviene. Y además están las policías, que ni siquiera hemos hablado de eso, pero las policías que te desincentivan para que tú denuncies porque a ellos no les conviene que haya un número ahí en ese delito, entonces hacen todo lo posible para que tú ni siquiera vayas a denunciar. O sea, hay un problema que es mucho más profundo y más difícil de lo que por eso lo único creíble acá. En cifras son los muertos y los autos robados, porque ahí está el cuerpo y el coche desapareció. Lo demás, anda a saber. A mí me gustaría ver, independientemente de todos los métodos de selección que se pondrán en la mesa y que están sujetos a debate, me gustaría ver un poder judicial menos arrogante. Un poder judicial que entienda que no son dueños del lenguaje jurídico, que no son dueños del concepto de justicia y que no trabajan solo para los abogados y para las abogadas. La justicia en este país es un servicio público y está en deuda con los demás abajo. Está en deuda con los más desprotegidos, está en deuda con las mujeres, está en deuda con los pueblos indígenas, con los pueblos afroamericanos. Y no basta con que ellos asuman que están haciendo bien su función. Tienen que ver lo que están diciendo las cifras, tienen que ver lo que está pasando en el país y que independientemente de si es o no elección
de este personal jurisdiccional tienen que entender que hay una voz cada vez más fuerte de la sociedad que está pidiendo un cambio en la justicia. Y el hecho de que ellos nieguen sus defectos no va a hacer que desaparezca. Entonces creo que este es uno de los llamados más fuertes, pero no van a cesar si ellos no tienen esta capacidad de autodiagnóstico, de autoevaluación y también disciplina para entender que están haciendo malas cosas. Justo te iba a preguntar, ¿cómo se asumen que lo hacen bien? Yo supongo que debe haber una justificación que debe estar dentro de la línea del derecho, pero digamos, si tú eres un juez o algo así, más allá de las pruebas que te enseñan que a lo mejor son deficientes o el procedimiento estuvo mal y ese tipo de cosas, ¿existe la posibilidad de que tú como jueza tengas sentido común o algo así de decidir, bueno, es que esto estuvo mal, pero está claro que está mal hecho el procedimiento, pero está claro que va por acá? Creo que hubo una época dorada de la Suprema Corte, donde estuvo Arturo Saldívar, donde estuvo Olga Sánchez Cordero, en la que se vio un gran avance en materia de derechos humanos, en despenalización del aborto, en el libre desarrollo de la personalidad, en otros temas. Pero en algún momento el Poder Judicial o algunos miembros del Poder Judicial asumieron que era una victoria de las élites y que las élites les estaban concediendo esos derechos a la mayoría, cuando esto es completamente falso. Todo este tipo de victorias vienen de las calles. No es porque la Suprema Corte haya hecho algo, no. Los derechos que han ganado las mujeres en este país lo ganaron en las manifestaciones, lo ganaron en una lucha que lleva más de 100 años. Entonces, en algún momento, ellos se creyeron, estos otorgantes de derechos, cuando esto no es así. Esto se gana en las calles y se ve reflejado en sentencias. Pero los cambios más trascendentales se han realizado ahí a nivel popular. Oye, Rey, a mí me gustaría ir un pasito más atrás al origen. O sea, esto honestamente viene desde las escuelas de derecho, donde los abogados y las abogadas y les abogades también les encanta apropiarse del lenguaje, apropiarse de esto solo lo sé yo porque soy el abogado. Exacto. Y no tengo por qué explicarte. Entonces terminas con unos magistrados y unas magistradas así, o magistrades. Pero desde que les enseñan en las escuelas a ser estudiante, se tienen que vestir así, tienen que hablar así, no importa si tu cliente te entiende mientras que te pague. Entonces todo eso tenemos que democratizar el derecho en general, no solamente a quienes ahorita están ahí, porque en algún momento quienes estudiaron para ser abogados o abogadas o abogades van a llegar a ese espacio. Es que precisamente el lenguaje es críptico y difícil, ¿sí?, para cobrar, escuchan para derecho hacer negocio. O sea, no conviene democratizarlo, se acaba el negocio. Totalmente. Obviamente, por eso hablan en difícil, porque el día que todo el mundo sepa derecho, hay muchas cosas que no necesitan abogados y se van a acabar algunas chambas. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Es que yo no sé si o sea, pareciera que la interpretación del lenguaje es distinta a la que tiene la gente común, ¿no? Como que no usamos los mismos diccionarios. A mí me parece muy interesante. Incluso ellos usan unos en latín. Es una jerga técnica, críptica, imposible de entender. Esa es la idea, que sea imposible de entender. Sí, o sea, no se trata de una crítica en general para los abogados, ¿no? Sí, hay sino muchos que que están tratando de romper con eso, y eso está muy chido desde adentro, ¿no? Porque también creo que es muy importante esta apropiación que tienen efectivamente, que tenemos del lenguaje, muchas veces hace que ellos también crean que tienen la interpretación única de la Constitución. Sí. Entonces se asumen, cuando hay una decisión a cualquier nivel de órgano jurisdiccional que no les gusta, esto está mal. Por supuesto que no. La Constitución es un texto que se interpreta y tiene múltiples métodos de interpretación. Y esto ha cambiado a través del tiempo y tiene diferentes esquemas y hay una interseccionalidad de temas que entran a juego. Entonces, creer que hay una respuesta única, pues lo convierte en un partido de fútbol, ¿no? Que es lo que estamos viendo últimamente, donde ellos asumen que son dueños del balón y que tienen la verdad absoluta, y cuando te das cuenta que hay otra parte que les está diciendo, por supuesto que no tienes la razón de entrada, y si no estás dispuesto a debatir, pues me parece que no es una cancha justa. Nos recuerdan allá en cabina que algo parecido sucedió con la Biblia en algún momento y provocó demasiados problemas. Tenemos que volver a la gente, ¿no? Que la gente que se dedica al derecho, que no a las leyes, cosa que también ha ido cambiando a lo largo de los años, pues se dedique a la gente. Compañeros, muchas gracias por haber venido. Seguramente seguiremos discutiendo del Poder Judicial durante mucho tiempo más, pero esperemos que vayamos avanzando. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.